Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que les va a fascinar, algo que muchos de ustedes han estado esperando con ansias y que promete ser muy revelador. Vamos a hablar de Serkan y Özge y más específicamente, vamos a desentrañar la verdad de su relación tras su ruptura. Sí, así como lo leen, vamos a sumergirnos en los detalles que han salido a la luz, analizando lo que realmente sucedió entre ellos y las repercusiones que ha tenido. Sé que muchos de ustedes son fans de estas historias, y por eso hemos preparado un contenido que creemos les va a encantar. Pero antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse aquí abajito y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayudan muchísimo y así formamos una comunidad aún más grande. Pues bien, la ruptura entre Serkan y Özge fue, sin duda, uno de los temas más comentados y especulados en el mundo del entretenimiento. Ambos son figuras muy queridas y con un gran séquito de seguidores, por lo que cualquier movimiento en sus vidas personales genera un revuelo considerable. Lo que empezó como una relación que muchos veían como idílica, terminó de manera abrupta, dejando a muchos preguntándose qué había pasado realmente. Hubo rumores, hubo especulaciones, hubo todo tipo de teorías. Y hoy vamos a intentar poner algo de orden en todo este caos de información, basándonos en lo que ha salido a la luz recientemente, en declaraciones, en filtraciones y en análisis de expertos. Queremos ofrecerles una visión lo más clara y objetiva posible de lo que se esconde detrás de esa separación que tanto ha dado que hablar. Prepárense porque vamos a ir paso a paso, analizando cada detalle que ha emergido para entender la verdadera dimensión de su relación y su desenlace. Empecemos por el principio, por los inicios de su relación. Recordarán que Serkan y Özge compartieron pantalla en un proyecto que los catapultó a la fama y, al mismo tiempo, los unió en la vida real. La química que mostraban en sus personajes traspasó la ficción, y pronto se convirtieron en una de las parejas más envidiadas y admiradas. Las redes sociales se llenaban de sus fotos juntos, de sus viajes, de momentos que parecían sacados de un cuento de hadas. Se les veía felices, enamorados, construyendo un futuro juntos. El público evidentemente se ilusionó con ellos, y muchos los veían como la pareja perfecta, destinada a estar junta por siempre. Y es normal, ¿verdad? Cuando dos personas que admiramos parecen tan compenetradas y felices, es difícil no contagiarse de ese optimismo. Sin embargo, como bien sabemos, la vida real rara vez es tan perfecta como la vemos en las redes sociales o en las pantallas. Las primeras grietas en esa imagen de perfección comenzaron a aparecer de forma sutil. Al principio eran solo pequeños comentarios en foros, anécdotas contadas por personas cercanas que sugerían que no todo era tan idílico como parecía. Se hablaba de presiones mediáticas, de agendas apretadas que dificultaban la convivencia, e incluso se insinuaban diferencias irreconciliables en sus personalidades y en sus visiones de futuro. Pero claro, en ese momento eran solo rumores. La pareja, en sus apariciones públicas, seguía mostrando una fachada de unidad y felicidad, lo que hacía más difícil creer en estas especulaciones. El punto de inflexión, sin duda, llegó con el anuncio oficial de su ruptura. Fue un golpe para muchos de sus seguidores, quienes no daban crédito a lo que estaban leyendo. Las declaraciones oficiales fueron breves y genéricas, hablando de mutuo acuerdo y de respeto, lo cual es lo habitual en estos casos para mantener una imagen pública, pero dejaba un sinfín de preguntas sin respuesta. ¿Qué llevó realmente a esta decisión? ¿Fue algo repentino o una crisis que venían arrastrando desde hace tiempo? Aquí es donde la información que ha ido surgiendo en las últimas semanas se vuelve crucial. Hemos sido testigos de cómo poco a poco han ido apareciendo testimonios y filtraciones que arrojan luz sobre los verdaderos motivos de la separación. Parece ser que la relación, a pesar de la imagen pública, estaba plagada de tensiones subyacentes. Una de las razones que más se ha mencionado es la diferencia de prioridades. Mientras Serkan, según algunas fuentes, estaba enfocado en su carrera y en consolidar su éxito profesional, Özge, por otro lado, habría empezado a sentir la necesidad de dar otros pasos en su vida personal, quizás relacionados con formar una familia o con un estilo de vida más tranquilo. Estas diferencias de visión, cuando no se abordan de manera efectiva, pueden crear un abismo difícil de salvar. Otro aspecto importante que ha salido a la luz son las presiones externas. Es innegable que ser una pareja tan popular implica estar constantemente bajo el escrutinio público. Los medios, los fans, las exigencias de la industria, todo esto puede ejercer
Una presión tremenda sobre cualquier relación. Se comenta que en el caso de Serkan y Özge, esta presión se volvió insostenible, afectando su intimidad y la espontaneidad de su vínculo. Quizás la necesidad de mantener una imagen pública perfecta les impidió lidiar con sus problemas de manera honesta y abierta entre ellos. Además, se han rumoreado diferencias en cuanto a sus estilos de vida y expectativas. Mientras uno podría haber estado buscando una vida más reservada y hogareña, el otro podría haber tenido inclinaciones más sociales o profesionales que demandaban un ritmo de vida diferente. Estas discrepancias, cuando se vuelven significativas, pueden generar conflictos y resentimientos que, si no se gestionan, terminan por erosionar la relación. No se trata de culpar a nadie, sino de entender cómo las diferencias, que al principio pueden parecer salvables, pueden volverse un obstáculo insuperable con el tiempo. También hemos escuchado hablar sobre la influencia de terceros. En el mundo del espectáculo, es común que amigos, familiares o incluso colegas intenten influir en las decisiones de las parejas. Si bien no hay pruebas concretas sobre esto, la especulación ha estado presente, sugiriendo que hubo voces externas que pudieron haber exacerbado los problemas o haber añadido más leña al fuego. Es un aspecto delicado, pero no se puede descartar por completo cuando se analizan las dinámicas de una ruptura pública. Lo que sí parece claro es que la decisión de separarse no fue fácil para ninguno de los dos. A pesar de las dificultades, ambos han sido respetuosos en sus escasas declaraciones públicas posteriores, evitando ataques personales y centrándose en el cariño y el respeto mutuo que aún se profesan. Esto, lejos de ser una señal de que no hubo problemas, podría ser una muestra de madurez y de un deseo genuino de preservar la dignidad y la imagen de ambos, así como de cerrar un capítulo de sus vidas de la mejor manera posible. Hemos visto cómo tras la ruptura, ambos han seguido caminos diferentes. Serkan ha continuado enfocado en su carrera y Özge, por su parte, parece estar dedicando tiempo a proyectos personales y a su bienestar. Es importante recordar que detrás de las cámaras y de los titulares, hay dos personas que han vivido una historia juntos, que han compartido momentos importantes y que ahora, están rehaciendo sus vidas. El proceso de superar una ruptura, especialmente cuando ha sido tan mediática, no es fácil. Requiere tiempo, apoyo y una fuerte dosis de resiliencia. Analizando la información que ha ido saliendo a la luz, podemos concluir que la relación de Serkan y Özge, si bien tuvo momentos muy felices y una conexión genuina al principio, se vio afectada por una combinación de factores, diferencias de prioridades, presiones externas, quizás incompatibilidades en cuanto a estilos de vida y expectativas, y la propia dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio constante de los medios y el público. No fue un evento único, sino más bien un proceso gradual donde las tensiones se fueron acumulando hasta llegar a un punto insostenible. La imagen pública que proyectaban distaba de la realidad interna, algo que, lamentablemente, ocurre con mucha frecuencia. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Esperamos que esta inmersión en la verdad tras la ruptura de Serkan y Özge les haya resultado esclarecedora e interesante. Hemos intentado desgranar los motivos, basándonos en la información disponible y en un análisis objetivo de las circunstancias. Es un recordatorio de que, detrás de cada relación famosa, hay seres humanos con sus propias luchas y desafíos. Antes de despedirnos, queremos agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su compañía y su interés son lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Coinciden con nuestro análisis? ¿Tienen alguna otra perspectiva que quieran compartir? Déjenos sus comentarios aquí abajito, nos encanta leerlos y que participen activamente. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y les pareció valioso, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.